Bueno, gracias a Dios estamos esta noche acá para compartir un poquito de aquello que nos interesa. Como a todos nos interesa nuestra propia vida, ¿verdad? Y la vida también de otras personas, pues creo que vamos entonces a ver algunas cositas que son de mucha importancia para nosotros. Y yo no sé si ustedes saben que la palabra discernir eh, significa, ¿qué significa? Discernimiento para discernir lo que está alrededor de nosotros, investigar o algo, Descubrir. descubrir. El discernimiento es una capacidad del espíritu del hombre, de cuando la persona pues discierne, puede entender las cosas que están ocultas o que están escondidas. Por eso dice uno de los dones del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es la capacidad de reconocer los espíritus, qué tipo de espíritus o la calidad de los mismos, en fin, saber vaya, para que no te pasen gato por liebre, como dice. En el mundo que estamos nosotros viviendo, los hombres gobiernan a través de mentiras, a través de mentiras. O sea que la capacidad que tiene el hombre serpiente, es la que nosotros podemos ver en la política, en los sistemas políticos. Lo podemos ver también en la historia, en aquellas personas bueno, que se fueron en el mundo como esos dictadores y gente que mataron tanta gente, que ocasionaron guerras, en fin. Vemos que esos hombres pues tienen una habilidad tremenda y se valen precisamente de la ignorancia. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo, eh, no es por supuesto en el siglo pasado ni hace 50 años atrás, sino que ahora podemos ver en la historia tanto lo que los hombres han hecho, como también podemos y, llegar a una conclusión de hacia dónde se dirigen los hombres, en fin, nosotros tenemos la capacidad con el Espíritu de Dios, no solamente de saber la verdad, sino también de discernir los espíritus y discernir aquellas cosas que nosotros, pues, tal vez para otras personas son cosas vaya, que escondidas, ¿no? Que no pueden nunca llegar a descubrir. Y yo tengo como ejemplo aquí eh, a un hombre que en la antigüedad se llamaba Abraham. Y Abraham viene de una línea donde ellos tenían, por las cosas que están escritas ahí, suponemos, porque no se sabe si no es a través del Espíritu de Dios, que él sabía, era un hombre espiritual, un hombre que sabía las cosas ocultas de Dios. Por ejemplo, Abraham hacía un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. El sacrificio de un cordero de Dios, un cordero que se lo ofrecía a Dios. Y bueno, pues Abraham pues tenía la capacidad de tener, ser un hombre espiritual, tenía contacto con Dios. Es un misterio porque cuando Moisés escribe acerca de Moisés escribe acerca de Abraham, escribe acerca de las cosas que fueron, tú sabes, todo el libro de Génesis, él escribió 5 libros, pues este hombre pues dice cosas ahí que él no vivió. Quiere decir que el Espíritu de Dios le dijo a él los datos necesarios. Y nosotros podemos tener entonces en la Biblia, tenemos dos formas de ver la escritura. Cuando decimos Abraham no escribió, fue Moisés. Moisés escribió de Abraham. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos la escritura y vemos que en ella algún autor escribió, como por ejemplo eh, el mismo Moisés, y no nos damos cuenta de que tiene que haber sido
un poder mucho más grande que el que tenía Moisés de sabiduría y conocimiento. O sea que él asistió el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que el Espíritu de Dios usó a Moisés para escribir, o sea que el Espíritu de Dios escribió. Pero lo que nos ha llegado a nosotros es letra muerta. Y como letra muerta, pues como hombres podemos hacernos ideas, leemos y nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros querubines comienzan a funcionar. Y realmente, si no es por el Espíritu Santo, nosotros pues tropezamos en esa palabra. No hay otra forma de descubrir las cosas del pasado, porque estamos hablando de miles de años. Son 2000 años de Moisés a Cristo. Digo, no de Moisés a Cristo, sino de Abraham a Cristo. Pues son bastantes años. Y Moisés pues escribió todas estas cosas y todo, pues tiene que haber sido a través del Espíritu de Dios. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pues el mismo Jesús le dijo, bueno, ni carne ni sangre te lo reveló, sino nuestro Padre que está en el cielo. Entonces llega el momento de que nosotros tenemos que pasar esa barrera que nos han dado los hombres de hacer tan místico el Espíritu de Dios, y nada más que entonces Dios habla nada más que a la gente especial. No, Dios habla, Dios se puede escuchar completamente. Y si nosotros pues ajustamos esto, pues vamos a tener un potencial tremendo. Tenemos que saber qué es lo que esta gente sabía, que nosotros en términos generales no sabemos en nuestro cristianismo. Sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, ¿eh? Y sabemos que está escrito, que quita el pecado del mundo, que quitó el pecado del mundo en un día. Y una serie de cosas que están escritas más recientes, por ejemplo, hace 2000 años que se escribieron casi los evangelios y los escritos de Pablo y todo. Pero 2000 años son 2000 años, son un poquito de tiempo, ¿verdad? O sea que todavía nosotros podemos creer que realmente todo eso Dios lo mandó a escribir, o podemos creer simplemente que los hombres alteraron todo versículos y cosas, no todo, sino algo de ahí. Entonces yo he llegado a una conclusión: si los hombres lo alteraron, Dios lo permitió. Si los hombres persiguieron y eso fue verdad, que los persiguieron a los cristianos, los primeros cristianos romanos persiguieron donde estaban los asentamientos y de verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Y también ellos destruyeron muchas de los escritos que usted sabe, como libros que mandaban otros otros hermanos, otros cristianos, otros apóstoles. O sea que nos ha llegado simplemente lo que Roma aceptó como libros. Es más, nosotros como identificados como iglesia evangélica o evangélicos después de Lutero, porque somos después de Lutero, pues también tenemos una diferencia entre nuestra Biblia y la Biblia católica. Los libros que no apócrifos, que le llaman libros deuterocanónicos, esos libros nosotros no los tenemos en nuestra Biblia de las sociedades bíblicas, ni otras de otros lugares. El caso es que la Biblia evangélica es diferente a la Biblia católica. Y hasta dónde estamos nosotros diciendo estos libros son los que Dios quiso que tuviéramos. Y por qué los católicos dicen que también estos otros que usaban también los judíos. En fin, toda confusión desaparece cuando nosotros nos unimos al Espíritu de Dios para conocer la verdad, para discernir qué espíritu y los espíritus, discernir las cosas como tienen que ser. Cuando Jesús mandó a escribir, o Juan escribió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad que nos da la verdad simplemente es que nosotros no estemos en oscuridad. Ser libres de algo es ser salvos de algo. Es imposible que nosotros podamos ser salvos de una enfermedad o de una necesidad cualquiera espiritual si nosotros no conocemos la verdad.
Así que esto es lo que tiene que revelar el Espíritu de Dios. Existió en la antigüedad antes de llegar a Moisés, los antepasados de Moisés, por línea directa de Noé. Cuando ustedes se recuerdan cuando Noé bajaron las aguas y lo primero que hizo fue, ¿qué fue eso? Un sacrificio. Entonces ese es un sacrificio que es un cordero. ¿Ok? Entonces Moisés, Noé tenía conocimiento de ello. Se lo pasó a todos sus hijos, en especial una de las tribus, de la tribu de Eber. De ahí salieron entonces lo que es lo que cuenta Moisés de Abraham. De ahí salió entonces Abraham. Y vemos a Abraham que él conoce. Cuando Dios le manda en el capítulo 15, le manda a tomar 3 animales y sacrificarlos, y 2 aves, pues Moisés sabía cómo hacerlo. Ahí nos dice como Dios le dijo, tienes que coger y tomar eso así, y cortarle aquí la cabeza y derramar la sangre. No sabía cómo hacerlo. Entonces yo quiero que nosotros podamos ver rapidito el capítulo 15 y nosotros podamos entonces superar aquella mentira que nosotros muchos hemos vivido, de que realmente Dios no habla, o Dios. Me han preguntado, ¿cómo habla Dios? Ayer una niña me preguntó, estaba aquí, que si cómo es que habla Dios, o si Dios habla. Y entonces yo le digo, bueno, pues lo que tú puedes ver dentro de ti, lo que tú puedes ver es la voz de Dios. No necesariamente tienes que escuchar, porque nosotros el idioma precisamente lo usamos así. Cuando yo escucho a una persona, yo estoy viendo, no estoy escuchando por mis oídos, pero estoy viendo lo que me está hablando, porque el idioma se habla así, se habla con sonidos, y los sonidos transmiten imágenes, y las imágenes entonces nos dan a nosotros una coherencia, o nos dan a nosotros una información. Esa información puede ser cierta. Nosotros en las islas, por ejemplo, pues tenemos la facultad así, tanto de Islas Canarias como mis antepasados, como la isla de Cuba y otras islas que hay en el Caribe. Y entonces la gente de las islas tiene el hablar, ¿ve? Y no decimos mentiras, sino exageramos las cosas. Entonces, para un isleño no es decir una mentira que escuchó una hormiga caminar, ni que vio allá donde no puede verlo ni con anteojos. Y el lenguaje, o sea, la comunicación es así. Tanto cuando habla en forma que decimos nosotros, de juego, de forma de jarana, o arana, ¿no? Se dice jarana, ¿no? Sí, jarana, pero con H. Entonces, cuando hace esto, pues la persona también de las islas sabe cuando está hablando serio. O sea que en un momento determinado puede estar hablando de una tontería y después de buena primera pone el freno, tira la primera y habla una cosa cierta, una cosa de verdad. O sea, y entonces las personas que no tienen esta forma de actuar, no entienden esto porque actúan diferente, piensan diferente, entonces no saben cuando una persona está diciendo las cosas, o sea, no tienen discernimiento. Es un ejemplo de discernimiento. ¿Por qué no tienen discernimiento? Porque no conocen cómo es que se expresan los isleños. El isleño lo que piensa lo dice, y lo que inventa lo dice, por eso es que lo dice todo. ¿Ven? Bueno, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo para saber cuándo se nos está diciendo una mentira y cuándo se nos está diciendo una verdad. Con el Espíritu de Dios no importa el tiempo, el espacio, que si se escribieron los libros hace 400 años y hace 4000 años, tenemos el Espíritu de Dios que Él nos tiene acceso a todo el pasado y nos da también los datos del futuro en nuestro presente. Entonces nuestro discernimiento, ¿ve?
está de acuerdo a lo que dejamos nosotros que el Espíritu Santo se unte, se una. Y decimos, y yo digo que lo que dejemos, porque muchas veces nos creemos que nosotros sabemos todo. Y eso es un error tremendo. Porque si yo creo que lo sé todo, no estoy dando espacio a ser enseñado. Y cuando usted no da espacio a ser enseñado, pues simplemente vas a enseñar o vas a explicar o vas a decir hasta donde tú sabes, hasta donde tú entiendes que sabes. Y entonces estás frenando lo que es lo que es la capacidad espiritual de discernimiento que es a través del Espíritu Santo. Se ha hecho difícil en los días que nosotros vivimos, cuando nosotros nos explicaron por primera vez cómo es que se podía obtener los dones del Espíritu Santo y todo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Porque el background, o sea, la base que teníamos de nuestra religión evangélica, esas cosas no se sabían. No, eso ya pasó, te decía. Sin embargo, veíamos que hay personas que tenían dones del Espíritu Santo, pero ¿cómo se adquiere eso? De cómo tú adquieres tener discernimiento, igualmente como se adquiere tener los dones. O sea, que teniendo la conciencia, que el Espíritu de Dios nos está entonces a nosotros enseñando y nos está guiando, y eso es fácil. Bien, entonces vamos a ver aquí, yo tengo aquí en el libro de Génesis, voy a buscar por aquí mis anteojos. Sí. Sí, en el libro de Génesis 15, me ayuda con el... A ver, creo que metí Génesis 15. Si me ayudas con esa Biblia que tú tienes ahí, porque yo tengo una traducción aquí que sí me interesa que la escuchen. Este es Juan. Este es Juan. ¿Qué versículo? Empezando por el 1. Dice, después de estas cosas, vino Abraham, palabra de Jehová, en visión, diciendo, Abraham, no tengas temor, yo te sostendré, tu recompensa será muy grande. Y respondió Abraham diciendo, Jehová Dios que me dará, puesto que no tengo hijos, mi heredero es Eliezer de Damasco, mi mayordomo. Añadiendo Abraham dijo, he aquí, no me has concedido hijo, y aquí que mi heredero es mi mayordomo. Ajá. Pero Jehová le dijo, este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Ok, hasta ahí vamos a ver primeramente. Usted lee rápido y no se da cuenta, como yo también puedo leer rápido y no me doy cuenta, pero si nosotros leemos la escritura, vamos a leerla con el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios vamos entonces a ver, vino palabra de Yahweh o Jehová a Abraham en una visión. Ahí está clarito. Está hablando, ahora, ¿cómo decimos? Cuando los hermanos aquí en la mañana hubo una hermana que tenía una visión, pero no la dio porque ella calculó de que, vaya, que no debía darla, que no la entendía. Entonces, pero Dios le habló en una visión. Y resulta que después cuando lo expresa, se lo estaba diciendo Tere, y yo estoy escuchando también, pues esto está completamente de acuerdo a la escritura. Hasta el caballo negro estaba ahí el caballo negro de Apocalipsis salió ahí. Pero los datos que nosotros tenemos, si no concuerdan, no hay unión entre lo que estamos viendo. Si usted está viendo, Dios te está hablando. Y como entonces nos faltan datos, pues a veces creemos, no es idea que yo estoy teniendo. Mire, en el espíritu las cosas son definidas. O es blanco o es negro. Eso lo aprendí yo hace más de 30 años. Y eso es bueno saberlo. Y es bueno que nosotros podamos practicar. Si no, entonces, ¿cómo entonces vamos a profetizar? Cuando tú profetizas, tú estás abriendo tu boca y estás viendo las cosas tan rápidas que prácticamente estás hablando y no se sabe si la visión está primero o si la palabra está primero. El caso es que se confirma en doble, se confirma por el mismo espíritu que tú estás hablando la verdad.
Profetizar es algo maravilloso, es algo bello, es algo tremendo. Yo conocí hace muchos años un muchacho que en medio de una reunión de pastores de aquí del área, yo decía, esta gente no sabe lo que tiene este muchacho. Pues era tan fácil para él, pero le profetizaba a todos aquellos pastores que andaban, no sé, andaban nada más preocupados si había un pastor ahí que se había divorciado y toda esa serie de cosas. ¿Ve? Entonces yo digo, no entiendo qué está pasando ahí. Y yo veo la facilidad. ¿Por qué? Porque él era cómodo, miraba y sabía que lo que él estaba viendo lo podía contar rápidamente con sus palabras. Entonces aquí, lo que estaba leyendo ustedes aquí, pues, de ejemplo de Abraham, entonces dice que en el 15, ¿verdad? Le falta ese 15, 5. Capítulo 15. 5. Él luego llevándolo fuera, le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Sí, aquí dice, mira al firmamento y cuenta las estrellas. Si puedes. Si tú las puedes contar. Si tú las puedes contar, porque no es una pregunta. Tu cera será numerosa. Entonces el 6, Abraham Y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. creyó la palabra de Yahweh. ¿Qué estaba viendo? Todavía no dice ahí que Yahweh le está hablando, sino que él está oyendo, porque está entendiendo que Yahweh le está hablando, porque está viendo, está viendo la visión. Y como dice ahí que Abraham creyó la palabra en 6 Y le fue considerado como justicia. y él se lo acreditó como justificación. Ya ven lo importante que es nosotros ponernos de acuerdo con nuestro Dios dentro de nosotros mismos. ¿Cuántos miles de cristianos, hermanos en Cristo que han recibido a Jesucristo y no tienen el dato que Dios les habla, que Dios les habla en una visión, Dios les está hablando? ¿Qué idea tienen de que Dios habla con una voz así que retumba, como retumbaba en el monte Sinaí? Bueno, Él lo puede hacer. Muchas veces yo he escuchado, ¿ve? Y sé la diferencia de la voz de un ángel y la voz de Dios. Pero realmente esto es un dato muy, pero muy importante porque rompe todo ese tabú, toda esa cosa de creer que solamente a los ungidos Dios les habla nada más. Los ungidos somos todos. Somos el cuerpo del Mesías. El Mesías es el Cristo. Cristo es la palabra en griego, en romano. ¿Ve? Pero Cristo es el Mesías, o sea, el Mesías Jesucristo, Jesús el Mesías, Yahshua, Yamashia. Entonces, ese es el ungido. Entonces, si estamos en un cuerpo, estamos en el cuerpo del ungido, y el ungido está en nosotros, pues somos todos ungidos. No hay diferencia, no hay diferencia entre una persona y otra. La única diferencia que puede haber es que estamos conscientes de que Dios habla, estamos en relación con Él, le estamos contestando. Mira la otra cosa que vemos aquí, como Él le habla a Dios. Y estoy hablando de un hombre de 4000 años atrás. ¿No sería esto para nosotros una bendición que pudiéramos hacer? Yo creo que muchos de ustedes lo han hecho y ha sido de beneficio para todos. Entonces dice, él le dijo en el 7, yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los Kasdim para darte esta tierra para que la heredes. Respondió Yahweh Elohim, ¿cómo sabré? Él respondió a Yahweh Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Entonces, y le respondió, todo esto es en una conversación con Dios. Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Y le trajo todo esto, cortó los animales en dos y puso pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalancearon sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Se vinieron las aves de rapiña, como Y dice aquí ahí, ¿no? dice, cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, eran ahuyentados por Abraham. Ok, fíjense lo otro interesante aquí. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Se asustó, estaba temblando. La noche, ¿verdad? Un sueño profundo.
un horror, una gran oscuridad vino sobre él. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto, por cierto, tu descendentía será, tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán, fíjense bien, no es de ellos la tierra, ellos los llevarán en esclavitud, serán tentados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud, luego ellos seguirán con muchas posesiones. En cuanto a ti, te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu cera, tu descendencia, porque solo entonces los Emori, el amorreo, los Emori, estarán maduros para el castigo. Génesis 15 y 17 es muy importante. Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló, aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flameante que pasaron entre estas partes divididas. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham, un negocio. Bueno, Dios como nos ha dado a nosotros un negocio, Él ha hecho un pacto, el pacto eterno que hizo el Señor Jesucristo con 12 judíos, nos ha tocado bajo la gracia. Y ese es el pacto fue sellado con su sangre, su sangre es su vida. Y por todos nosotros sabemos que Él es el Cordero de Dios. Entonces el Cordero de Dios, pues un día de reposo, se apareció allí con los 10, y ese día de reposo que estaban con los 10 de ellos reunidos, pues entonces le digo a ellos, pasa a vosotros Shalom, y entonces le digo, como me envió el Padre, yo también les envío, y sopló el Espíritu Santo, o sea, sopló el Espíritu, y les dio entonces la fuerza a ellos, y si a quienes remitieran los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieran les son retenidos. Es el mismo Espíritu que después vino en Pentecostés, sobre 120, donde había fuego sobre la cabeza de ellos. Es el mismo Espíritu que también Pedro estaba con Cornelio y descendió sobre ellos, y al igual que él mismo dice en ese capítulo de Hechos, que también él habló ahí igual que al principio en lengua. Simplemente que estos 10 estaban ellos recibiendo la información y el poder, la inspiración del Espíritu de Dios para entonces juntar a los hermanos, ¿ve? Y entonces llevarles allí, y tú sabes, para que esperaran el día de que Jesús iba a despedirse de ellos, hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Bien, entonces la realidad que estaban viviendo ellos, 7 días después de que pasó esto, volvió a aparecer, antes de que pasara estos versículos que están en Juan, en este capítulo de Juan, dice que llegó Tomás, que no salió, por eso dije 10 discípulos. Pero llegó el discípulo número 11 porque saben que el 12 estaba muerto ya, se había ahorcado. Entonces el número 11 dijo, yo tengo que verlo, yo tengo que meter mis manos en su costado y tengo que verlo. Ustedes me dicen que aquí estaba Yahshua con nosotros, estaba Jesús con nosotros, y yo tengo que verlo. Entonces 7 días después del día de reposo, estaban ellos y desapareció Jesús y dice la misma palabra, pasa a vosotros. Y estaba Tomás. Y él le dijo Tomás, pon tu mano, toca mi huello, toca mi costado. Y Tomás, pues entonces, pues, inmediatamente que lo vio, se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bien, entonces, estas son las 2 Pascuas que yo esta noche voy a repasar con ustedes. Recordemos que que Abraham hacía los sacrificios en la mañana y en la tarde. Abraham tomó los animales que dice ahí, los dividió, tomó las aves y las mató también, derramó la sangre, y él sabía, y lo hacía con sus pies desnudos y en medio de aquella escena toda sangrienta. ¿Ve? Y ahí dice que tuvo mucho temor porque vino toda esa oscuridad sobre él, primero espantando para que se cumpliera. Entonces, lo que estaba significando todos estos animales tienen un significado. Por supuesto que no es algo así que Dios mande a hacer
oye, consíguete una manzana por ahí y córtala en dos. Esto tiene su sentido. Cada animal son de 3 años, ¿ok? Y son 3 animales, ¿ve? Y esos 3 animales. Ahora, los otros 2 animales, que son una paloma y un pichón, pues simplemente no las divido. Las cosas celestiales, las cosas espirituales no se pueden dividir. Pero los animales cuadrúpedos que dice ahí, que miente ahí, que son de 3 años, esos sí fueron derramados la sangre y fueron divididos. Y lo que vio Abraham allí fue la misma presencia del Padre y del Hijo, el hombre de fuego entre aquellas figuras, y lo que sintió allí cuando vio aquella escena, después de pasar aquel sueño profundo y aquel temor tan grande, pues lo que vio fue una escena maravillosa, porque ahí no dice lo que sentía él en su espíritu. Recordemos que él fue justificado antes de ver esto, cuando creyó a Dios, que estaba hablando con él. Y ahora cuando estaba experimentando esto, pues aquello sería una cosa maravillosa, porque todo el ambiente está envuelto en lo que es la presencia de Dios mismo, el Padre. Y ese fuego y todo lo que vio él allí, pues simplemente fue algo maravilloso. Entonces ese fue el pacto. No se puede hacer un pacto si no hay dos personas que lo firmen. Y este pacto estaba siendo firmado con la sangre y lo que significaba aquellos animales, que no vamos a entrar en eso esta noche. Sí, y todo lo demás. Y entonces ese día, pues, Abraham siguió creyendo que sí iba a tener un hijo. Bien, entonces, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que viene desde entonces, desde que Dios puso, mató a aquellos animales y cubrió al hombre, que él mismo descubrió que estaba desnudo, ¿se recuerda? Desde entonces, el hombre está siendo cubierto por Dios a través o sea, está protegido por Dios a través de una cubierta, y esa cubierta se empieza a revelar como el Cordero de Dios. Pero nosotros en nuestro cristianismo, pues, no sabemos mucho del Cordero, no sabemos mucho de estas cosas. Pero vemos entonces a Jesús mismo en el capítulo 4 del libro. Voy adelantando para poder adelantarnos. En el capítulo 4 del libro de Juan, vemos que Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob. Y en el pozo de Jacob, en el capítulo 4, versos 23-24, Jesús le dice algo a aquella mujer. Después de haberle dicho que ella ve que cuántos maridos tienes, y tuvo 5 maridos, que tiene ahora nuestro marido. Entonces, después que le dijo estas cosas y que la mujer descubre que él es profeta, entonces ella comienza a hablar de cosas religiosas. Y ella le dice, aquí nosotros adoramos. O sea, aquí nosotros matamos el cordero, eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Y ustedes dicen que es allá en Jerusalén, pero lo hacemos en este monte. Y ustedes dicen que allá. Jesús entonces le dice, bueno, mujer, viene el día y la hora es, y ya es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre tales adoradores busca. Entonces hay un pueblo que entra en el reposo del Señor. El sábado es el día de adoración, es el día de dedicación según la ley. Para nosotros el sábado es un sabbat, día de reposo. Para nosotros es el domingo, según nuestra tradición cristiana. Pero el sábado era el día de adoración a Dios. Y no puede haber adoración a Dios sin cordero. Entonces el cordero el cordero de Dios es el día de adoración del Cordero, es el día séptimo. Ok, yo sé que el séptimo está en Génesis, y Génesis también usted lo puede leer, y en Génesis dice que cuando Dios hizo todo en 6 días, dice, y después vio Dios que era todo y descansó el séptimo día. El séptimo día es un día que no tiene principio ni final. Entonces el día de reposo lo vamos a encontrar porque es un día de espíritu, un día eterno. Lo vamos a encontrar en los apóstoles, lo vamos a encontrar en Abraham, lo vamos a encontrar en toda la escritura, pero no lo podemos encontrar aparte del Cordero. Si nosotros adoramos al Señor y adoramos, cantamos en lenguas o en el Espíritu, cantamos como el cántico de Jehová, o cantamos el cántico de David,
cantamos el cántico de la expresión de nuestro espíritu, y aún así nosotros no podemos hacerlo sin el Cordero. Lo hacemos precisamente en esa dimensión del séptimo día, en el reposo. El reposo para nosotros no es un día de la semana, pero tenemos el buscar en la Escritura y ver lo que el Espíritu ha mandado escribir, lo que el Espíritu escribió. Y lo que el Espíritu escribió es que nosotros tenemos un día de reposo. Y el que ha entrado en ese reposo ha descansado de su obra para entrar en la obra de Él, que es una obra eterna. Ese es el misterio del Cristo de Dios, el misterio que estuvimos viendo, que estaba en nuestro espíritu, que Él es el Salvador. El Cordero es el Salvador. Y después vemos al Cordero, yo estoy yendo rápido para que ustedes les funcione ahí la mente, comiencen ahí a buscar todos los versos que tengan. Y vemos al Cordero en Apocalipsis, dice, y vi uno sentado en el trono. Uno es Dios, el Padre. Entonces, y entonces me dio al Cordero, dice, vio al Cordero como inmolado ahí, y se tomó de la mano el que estaba en el trono y tomó un libro. Pero yo lloraba, decía Juan, porque no podía abrirse el libro. Y hasta que entonces el Señor dijo, el único que puede abrir el libro es el león de la tribu de Judá. Quiere decir que no hay ningún hombre conocido en la tierra, ni no conocido a nosotros, por ejemplo, orientales o Buda, no hay nadie que pueda desatar la vida eterna de nosotros físicamente. Si nosotros queremos entrar simplemente en lo que es el RAM, el nivel del cielo, lo que debemos hacer nosotros es morir. ¿Sí? Nos morimos y vamos a entrar en ese nivel. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y hemos sido confirmados que Dios mismo está en nosotros. Pero hay algo que nos ha impedido que nosotros podamos desarrollar lo que es la eternidad, en tal forma de que pueda venir completamente a ponerse la muerte debajo de nuestros pies en una transformación. Pero lo primero que decimos es, bueno, el hombre natural tiene que morirse de algo, claro. El hombre natural murió hasta ahí está Jesucristo, pero el hombre desde el Cordero en adelante, desde la muerte de Jesús en adelante, el hombre tiene derecho a ser transformado, a ser renovado, a vivir la resurrección que Dios le ha dado. Pero todos los hombres no saben esto, y nosotros como cristianos tampoco se nos ha dicho desde pequeños, ni se nos ha dicho el año pasado, sino que estamos descubriendo ahora por causa del tiempo, por causa de que nosotros estamos entrando o que hemos entrado en el tercer día. Cuando los apóstoles escribieron acerca de los días postreros, fíjense que no dice el día postrero, sino los días postreros. Los días postreros comenzaron desde la resurrección de Jesucristo para acá. Okay. Si el reposo es el sábado, entonces los días postreros son el viernes y el jueves, 2 días. Y lo que nosotros vivimos por semana, que son 7 días lo que vivimos en una semana, pues tenemos entonces el Sabbat. El Sabbat es el reposo, el día eterno. Okay. Quiere decir que en sentido figurado, no espiritual, que los días han pasado 2 días y estamos en el tercer día. O sea que nosotros podemos fácilmente ver lo que dice San Pedro, que un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, y podemos entender. Podemos ubicarnos en qué tiempo estamos. Si no fuera por esta gracia, nosotros podíamos saber esto, pero no podíamos vivirlo. O sea que solamente lo que ellos supieron de estas cosas, no pudieron vivirlas, como San Pablo no pudo vivir la eternidad, o sea, la resurrección de Jesucristo. En él tuvo que morirse. O sea, murió. Se separó su cuerpo espíritu de su cuerpo del espíritu alma de él. Pero San Pablo conocía este misterio, que el Salvador en nosotros, el Cordero en nosotros, es el que puede soltar los sellos y mostrar entonces la eternidad de ese día. Por tanto, si nosotros entramos en este tiempo, contamos los tiempos y las zonas y vemos que nosotros tenemos la gran oportunidad de vivir lo que otros no vivieron, pues tenemos que darle importancia a esto.
Porque si San Pablo, que fue un hombre más grande de los apóstoles, San Pablo no pudo vivir esto sabiéndolo y escribiéndolo, y nosotros tenemos entonces esto en nuestras manos, entonces creemos que somos más privilegiados de San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo en orden. El día de reposo es el día de descanso de la obra, de lo que es nuestra obra, para entrar en su obra, para entrar en desarrollo completo de la eternidad. Este día pudieron haberlo alcanzado San Pablo y los gente del año 300, del 1000, y Lutero inclusive, y nuestros hermanos de hace 100 años y 20 años atrás. Pero ¿por qué no lo alcanzaron? Porque no estaba el tiempo destinado para que lo alcanzaran. Pero las profecías son claras. Te daré vida después de 2 días. Al tercer día, yo perfecciono mi obra. Y esto es lo que nosotros entonces, bueno, Dios nos ha puesto delante y nosotros vamos a considerarlo. ¿Y por qué lo vamos a considerar? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nuestro espíritu es un solo espíritu. Dios puede hablar. Esta noche tú puedes estar viendo las visiones que Dios quiera y Dios te está hablando. Y nosotros podemos decirle, como le dijo a Abraham, Dios le estaba diciendo al Señor Yahweh, le estaba diciendo, yo tengo para ti muchas cosas grandes, tu galardón es grande, tu premio. Y él estaba con una cosa fija en su corazón: no tengo hijos. ¿Por qué? Porque el secreto estaba en eso. Él sabía que tendría que venir un cordero, un hombre, un hijo, y él quería ser el padre de ese hijo físico. Y entonces Dios se lo reveló. Ahora, puede ser que alguien escuche o lea estas cosas y dice, bueno, pues las ponga en la forma que quiera entenderlo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para acomodar lo espiritual y darnos cuenta que realmente estos son cosas que están rompiendo todos los paradigmas y todas las cosas que aún nos han enseñado acerca de cómo Dios va a actuar y cómo está actuando, etcétera, etcétera. Bien, entonces el día de reposo es el día del Cordero. Y el día del Cordero, pues, establece que hay un Cordero, o sea, hay un Passover, o sea, un día un día del Cordero, un día un día que está establecido. Ahora vamos nosotros un momentito para poderlo entender la Pascua esta que nosotros estamos viviendo. De esta Pascua, pues vamos a entender que Dios dividió esto en 3 partes. Okay. Antes de leer esto, en capítulo Juan 21 y Juan 20, que lo tengo aquí, Juan 20 y Juan 21, nosotros vamos a acordarnos de algo muy importante. Okay. Y lo que les digo de algo tan importante es que nosotros vivimos lo que está escrito. Si nosotros lo entendemos, lo podemos vivir. Dios guardó siempre toda la escritura bajo un velo, a menos de que Él lo revele. Y cuando Él lo revela, lo podemos vivir. ¿Saben lo que dice el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice que 3 días y medio son 7. Yo lo he enseñado por más de 20 años. Y yo veo que la gente no pregunta por qué son 7. Pero 3 días y medio. ¿Cuándo fue el ministerio de Jesucristo? ¿Qué tiempo duró el ministerio de Jesucristo? 3 años y medio. Y 3 años y medio, y todas las veces que aparece son 3 años y medio, ¿no? 3 días y medio, no, 3 años y medio. Voy a rectificar. Ok, y el tabernáculo tiene 7 fiestas. El tabernáculo tiene, todo el servicio bajo la ley tenía las 3 primeras fiestas de los atrios, la fiesta de Pentecostés, que era una sola, y 3 fiestas del lugar santísimo. Son 3, son 6 y una 7. Ahora, ¿por qué? Porque dice en Apocalipsis, tiempo sin la mitad de un tiempo. Y pueden buscarlo además veces, que a veces viene revelado en meses. Y da 3 años y medio. Y en días. Okay. Entonces, 3 años y medio.
que está por meses contados, por días contados, lo que significa es la revelación del reposo del Cordero de Dios. ¿Sí? Porque ese es el reposo de Dios, el séptimo. Y aparece, dice que estaba ahí en tiempo y la mitad de un tiempo. Es facilito. ¿Por qué es facilito? Tiempo es 1000, tiempos es 2000, y la mitad de un tiempo es 2000, 1000 y la mitad de un tiempo. ¿Okay? ¿Sacaron bien la cuenta? ¿O no? Tiempos son... Tiempo es tiempos es 2000. Tiempo es 1000. ¿Ve? Y mitad de un tiempo, la mitad de un tiempo es... A ver, déjame escribir. Yo me lo sé escribir aquí. Ok. Tiempos y medio tiempo. Ok. Entonces tiempos son 2000. Tiempo es 1000 y la mitad de un tiempo es la mitad de 500. Pues son 3 días y medio. ¿Ok? Y 3 días y medio entonces son 7. ¿Ok? ¿Entendimos bien o no entendimos? Ahora, ¿por qué son 7? Son 7 porque está hablando del reposo, está hablando del Cordero, está hablando del día eterno de Dios, del plan consumado o del plan para consumarse, para realizarse, para poderlo experimentar en los seres humanos. Este es el plan que tiene Dios para nosotros. Y este séptimo día es el día del Cordero, es el día de reposo. Bien, entonces vamos a buscar en la misma escritura, en Juan, aparecen las tres Pascuas. La Pascua de salvación, la Pascua del cuerpo y la Pascua del reino. Los otros días, viernes por la noche, di un poquito, adelanté aquí un poquito, leí algo porque es fácil para la gente decir, bueno, el Cordero murió por mí y yo lo recibí, y me acuerdo que fue algo maravilloso y yo pues simplemente comencé mi vida cristiana y todo el mundo se acuerda que en el año 50 recibió a Jesucristo y sí, entonces se queda la cosa así. Pero en el libro del mismo de Hebreos, dice el escritor de Hebreos que cuando uno no tiene discernimiento, no entiende las cosas, simplemente no ha podido recibir, no tiene discernimiento, entonces dice que lo que necesita es leche, porque no ha crecido espiritualmente. Entonces hay miles de personas que no saben que no se puede vivir sin el Cordero, sin comer al Cordero. Si vamos un poquitito a Génesis, perdonen que vaya así para adelante y para atrás, pero para que todos estos versículos ustedes lo saben. En Génesis dice Moisés que ellos estaban comiendo el cordero mientras había una cantidad de tinieblas afuera y las casas de ellos que tenían luz dentro, en medio de esa oscuridad afuera, estaban señaladas para que el ángel exterminador no matara no entrara en las casas a matar a los primogénitos. Entonces la marca de la sangre estaba en los dinteles de la puerta. Pasó entonces el ángel exterminador y mató a todos los primogénitos. ¿Qué hicieron aquella noche? Aquella noche ellos estaban preparados, que tenían que comer todo el cordero. Si dos familias se juntaban, tenían que sacar cuentas sobre el cordero para que no podían dejar nada. Tenían que todos los huesos, todo. Y los huesos tenían que quemarlos, si quedaban al fuego. O sea que ellos tenían que tomar completamente el cordero, todo. Y eso les dio la fuerza para salir de Egipto, para salir del ambiente de opresión y entrar entonces en el desierto. Y entrando en el desierto, pues sabemos la historia, que todavía fueron sustentados por el maná. Porque si nos vamos a Apocalipsis, dice Apocalipsis, Apocalipsis 12, que la mujer fue llevada al desierto por la gran águila. Está hablando de la mujer que dio a luz en los cielos. Y el dragón trataba de tomar a aquellos hijos, el hijo que dio a luz, y entonces el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y entonces la mujer fue protegida y fue llevada al desierto, donde es sustentada, donde es alimentada por Dios
Por 3 años. por 3 años y medio. ¿Ok? Poner sustentada por Dios para que pueda alcanzar completamente la eternidad que Él puso en misterio dentro de ella misma. ¿Ok? Entonces dice que la serpiente lanzó agua, pero que algo pasó. La tierra tragó el agua de la serpiente. Agua es espíritu, el espíritu de las palabras, el espíritu de las cosas que están en el mundo. Es el hombre, es la vida natural que está contra las cosas de Dios. Pero dice que ayudó a la mujer. ¿Cómo? Yo preguntaba al Señor, ¿cómo es que ayudó a la mujer? Bueno, el Espíritu me dijo rápidamente, es que esa mujer es la realidad de la esposa del Cordero, que mientras no se manifieste y no pueda ser vestida completamente y ser equipada, pues mientras eso no llega, pues está escondida. Quiere decir que esa mujer no es porque sea la iglesia católica o la iglesia evangélica, es la iglesia, es la misma madre de todos los creyentes, la misma Jerusalén de arriba, es el monte de Sión. Y ese monte de Sión está escondido en nuestra parte física. Y la parte física de muchos hombres religiosos está absorbiendo el mensaje, el espíritu de la serpiente. Y lo que está haciendo es simplemente, pues, creen que esa es la cosa, creen que por ahí viene la cosa, pero no saben que Dios está guardando, precisamente porque tienen mucha gente que son hijos de Dios, hermanos en Cristo y todo, tienen que ser engañados porque el mismo San Pablo dijo, cuando el hombre no ama la verdad, Dios les envía un poder mentiroso para que crean la mentira y sean juzgados por ella. Es un gran día, un gran juicio. En el monte de Sion no solamente están los mensajeros, en el monte de Sion, que es el estado espiritual de ese día séptimo de nuestro corazón, en ese monte está también el juicio de Dios. Entonces es tan grande y tan importante poder vivir lo que es la Pascua del Reino y la comida de la Pascua del Reino, que esto está en secreto en todo lo que es el mundo cristiano. Y esto Dios lo está revelando en este día para que nosotros podamos alcanzarlo en experiencia. Y parece una cosa vaya, una cosa fantástica, ¿no? Pero miren, ¿cómo Dios está hablando? Por visiones. Entonces, Él está hablando, estamos discerniendo, estamos siendo enseñados por Dios. Y este es el nuevo pacto, todos seremos enseñados por Dios. Entonces, no nos asombremos que veamos cosas que nunca subieron en el corazón del hombre, ni que cosas que el hombre de ojo vio, son las cosas que Él tiene preparadas para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que entran en el día del Cordero, los que entran en el séptimo día, los que entran en la Pascua de salvación, en la Pascua del cuerpo y la Pascua del reino. Y eso es lo que vamos a leer entonces ahora para así poder entonces entrar, si hay algunas preguntas, y nosotros podamos hacerlas. Bien, la Pascua de Salvación se encuentra en Juan 20, del 19 al 23. Después tenemos del 24 al 25 lo que pasó a Tomás. ¿Ok? Y yo voy a leer aquí para que quede grabado lo que dice el 19 al 23. Por la noche ese mismo día, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El sábado. ¿Ok? Nosotros tenemos el domingo. ¿Sí? Pero es el sábado. Cristiana lo usó porque fue cuando la resurrección. Sí, fue cuando la resurrección. Ok, no es una buena respuesta. Pero la verdad que, bueno, lo usó hasta ahora, ¿no? Cuando los talmidín estaban reunidos tras puertas cerradas por miedo a los Yahudim, Yahshua vino, se paró en medio de ellos y dijo Shalom Alejem. Los discípulos, sí. Sí, no está enredado, simplemente estoy hablando las palabras. Usted se lo sabe de memoria. Usted sabe de por la noche, ese mismo día, primer día de la semana, cuando los discípulos estaban reunidos, pues yo te estoy poniendo lo que dice la versión esta, que es la versión de los judíos, de los
mesiánicos. Habiéndolo saludado, les mostró sus manos y su costado, y los talmidim, o sea, los discípulos, estaban llenos de alegría por ver a Adón. Adón es el Señor. ¿Recuerdan el nombre de Adón? De Adonai. Shalom Alejem, Yeshua repitió. Así como el Padre me envió, yo mismo los estoy enviando a ustedes. ¿Cómo lo envió el Padre? A través del poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Como hombre tenía que tener ese poder. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh, reciban el Espíritu. Si ustedes remiten los pecados de alguien, sus pecados serán remitidos, y si los retienen, serán retenidos. Díganme si no fue hermoso recibir a Jesucristo. Estaba diciendo el viernes que esta hermana allá de Cuba estaba bien contenta porque su esposo había recibido a Jesús. Pero apenas es comienzo. Esa es la Pascua de salvación. Si uno confiesa que Jesucristo está en su corazón, que Jesucristo está dentro de nosotros, ¿quién tiene el poder para remitírmelos al cielo y guardármelo ahí escondido? Eso es una realidad que nadie me la puede quitar. Esa es una unión inquebrantable, inseparable con Dios. Esa es la conciencia de que Dios y nosotros somos uno. Ese es nacer del Espíritu. Y el que nace del Espíritu es como el viento, dice que no sabe dónde viene, dónde va, pero ahí está. Entonces dice que ahora Tomás, el nombre quiere decir mellizo, uno de los 12 no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Cuando los otros talmidim le dijeron, hemos visto a Adón, él respondió, a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos, ponga mi dedo en el lugar donde estaban los clavos y ponga mi mano dentro de su costado, rehúso a creer. Una semana después, sus discípulos también estaban otra vez en una habitación, y esta vez quiero que vean que este es el día de reposo, este es el día de adoración a Dios. Ellos estaban por eso juntos para orar, ese día se usaba para orar, para meditar. Por eso es que la ley decía que no podía ir en viajes largos, ni cosas por el estilo, ni trabajo, porque ese era el día de meditar en las cosas de Dios, el día de ponerse de acuerdo, el día de ajustar nuestra vida. ¿Ves? Y entonces, esto es lo que se usa en las iglesias, o sea, en nuestro cristianismo el domingo, pero en realidad el domingo yo no veo que puedan la gente venir a ajustar su vida ni a meditar, si apenas, bueno, nosotros gracias a Dios tenemos una buena reunión con buena alabanza, buena adoración y participamos de lo que es el visiones y revelaciones, o sea que para nosotros es fácil de que aquí está el Señor, el Espíritu de Dios, como dice Pablo, aquí está el Señor en medio nuestro, pero hay mucha gente que va a cumplir con Dios en este día y van simplemente a oír un mensaje, una amonestación, ¿ve? Y una eh, sí, meditación, una predicación donde le está diciendo a ellos que son pecadores y que tienen que ajustarse, en fin, las reflexiones que dicen desde el púlpito tienen que ver todo con el pecado. Usted es pecador y va a seguir siendo pecador, imagínate, ya viene el lunes y ya uno está pensando en el primer problema que tenga con el jefe o con alguien de tu trabajo, ya tiene que apuntar que pecaste, porque ya tienes el domingo buscarte. Si estás en la iglesia católica, la hostia, o sea, la remisión de tu pecado después que lo confesas. Y si estás en la iglesia evangélica, pues bueno, que Dios te limpie por su sangre. Sí, venir al altar y pedir que oración, y pedir que te... Pero en fin, bien. Entonces estaba esta semana después, ahí estaban, Tomás estaba ya con ellos. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Yeshua vino y se paró entre ellos y dijo, Shalom Alejem. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Que no te falte la confianza, sino ten confianza. Tomás respondió, mi Adón y mi Elohim, mi Señor y mi Dios, ¿no? Yeshua dijo, ¿has confiado porque me has visto? ¿Cuántos benditos son aquellos que no ven, pero de todas formas confían? Yo creo que lo que nosotros hemos experimentado del nuevo nacimiento no fue porque vimos a Jesús con los ojos naturales. Simplemente fue porque Él se reveló en esa visión a nuestro corazón. Sentimos su amor. Y
nos vimos caminando al frente o levantando la mano o de alguna forma o confesando o haciendo una conexión con alguien, pero todos nos acordamos que un día hubo un encuentro con el Señor y ese encuentro fue en el corazón. Pues estas palabras de Jesús están ahí. Nosotros somos parte de esta iglesia que no ha visto con sus ojos naturales a Jesús, pero lo ve todos los días cuando el Señor habla con nosotros, cuando el Espíritu dice a nosotros, cuando vienen las revelaciones, las visiones, porque esta es la edificación del cuerpo. ¿Y qué cosa es lo que hay en esta Pascua del cuerpo? En esta Pascua del cuerpo lo que hay es una comida. ¿No se recuerdan que Apocalipsis dice que la mujer es sustentada ahí por Dios en el séptimo día, en los 3 días y medio? Pues nosotros somos sustentados por Dios. Entonces hay personas en la iglesia que tienen la conciencia de que somos un cuerpo, pero hay personas que no, que se dan el lujo de pelearse y de ponerse bravos por acá y de, sabe Dios, cuántas cosas. Simplemente son niños. No importa los años que tengan de cristianos, pero toda persona que no entienda que pertenece a un cuerpo y que ese cuerpo es el cuerpo es la Pascua para comer a Jesucristo, donde se desarrolla la Pascua, donde se revela el Cordero y lo tenemos que comer, pues esa gente pues simplemente son niños. Eso fue la enseñanza que el apóstol Pablo Bernabé, uno de los dos que escribió, creo que fue Pablo, ¿no?, que escribió a Hebreos, le dice en capítulo 5, ustedes debiendo ser ya maestros, ustedes están como niños, ustedes no están discerniendo las cosas espirituales. Si no se puede discernir la verdad, usted no puede entonces ser libre. La libertad está en conocer la verdad, y conocer la verdad no se puede si esto no es si esa parte del Cordero no se puede. La verdad se da a la iglesia y la verdad pues todos comemos el Cordero. Hay gente que no se da cuenta, pero hay una Pascua que es para eso. El cuerpo de Jesucristo, la Pascua del cuerpo es para comer al Señor Jesús y para alcanzar todas las victorias que el Señor nos ha dado. En presencia de los Talmidín, Yeshua hizo muchos otros milagros, que dice ahí también, y entonces entramos en la tercera Pascua. ¿Cuántos vamos ya? 2, ¿verdad? Esta es la Pascua del Reino. Después de esto, Yeshua se le apareció otra vez a los Talmidín junto al lago Tiberia, así como sucedió a Shimeón, Kefa y Tomás, su nombre quiere decir mellizo, estaban junto con Natán, el de Canat, en Galil, los hijos de Sabdai y otros dos también. ¿No pueden leer ahí lo que dice por si se enreda? Juan 21:1. Después de esto, Esto es la Pascua del Reino, ¿ven? Ok. Un momentito antes de leerlo. ¿Podemos vivir la Pascua del Reino o no? Pues sí, claro, sí está ahí. Ok. Tenemos que tener conciencia de que somos un cuerpo. Si somos un cuerpo, ahora hemos descubierto que han pasado 2 días y entramos en el tercer día. ¿Okay? Hemos descubierto que podemos encontrar en nuestro corazón el séptimo día, que es un día de reposo. Y este día de reposo es para usarlo en la iglesia, en donde quiera, fuera de la iglesia, porque nadie lo va a ver. Nadie te va a ver que tú te pusiste un atuendo especial, de que tú estás, simplemente es tu vida interna, tu vida de discernimiento de todas las cosas, tu vida como un hijo de Dios. Como tu padre Abraham, que veía las visiones que Dios le hablaba a través de Dios, le hablaba ahí en su visión y él podía tener una conversación con Dios. Eso es factible, eso es para vivirlo así como tú y yo podemos vivir cada día, así como hacemos para ir allí al grocery y pagarlo, hacer todas las cosas naturalmente, así lo hacemos. No escuchamos aquí los testimonios donde decimos, y dice la gente, no, porque el Señor me habló y me dijo esto y me dijo lo otro. Son testimonios válidos, son ciertos. Pero entonces la Pascua del Reino la podemos vivir y esto es para que nosotros nos alentemos y veamos que realmente hay mucha actividad en esta Pascua del Reino. Ok, ¿cómo dice el Juan 21:1? Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberia,
y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos les dijeron, vamos nosotros contigo. también vamos contigo. Y fueron y abordaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. O sea que se fueron ahí Pedro dijo, me voy a pescar, y ellos también se fueron con él. Se fueron al mar. Vean los tipos. Mar, y vean la acción que están haciendo. No están haciendo, pero todo es simbólico. El mar es el mundo. Recuerden que esta es la Pascua del reino. El reino es para el mundo entero, no es para la iglesia. ¿Ok? Entonces ellos van a pescar. Y quiero decirte antes de leer este versículo que la otra vez que Jesús estaba con ellos en el mar de Galilea y les dijo que tiraran la red recogió muchos peces de todos tamaños y la red se rompía. No se rompía. Esta vez tiró la red, no se rompieron y los peces fueron contados. Y ella dice grandes peces, que suman total 9. Vamos a ver qué dice. Sin embargo, cuando el día... El 4, ¿no? El 4. Cuando ya amanecía estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Ven? Ellos le contestaron, Un momentito. ¿Tienen algo de comer? Bien. Entonces, en este día, el Señor tiene algo de comer para nosotros. ¿Qué más? Y le digo, ¿ustedes tienen algún... ¿Qué dice el 5? Él les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. Después de que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Sí, él le pregunta en el 5, usted dijo, ¿ustedes no tienen ningún pescado? ¿Es verdad? Ellos le contestaron, no. No, No tienen nada que comer. Ok, ahí dice no tiene nada que comer. Aquí él pregunta si tiene algún pescado. Okay. El 6. Ya lo leí. Ok, tiene la red al lado derecho. Y pescarán algunos. Y encontrarán. Ok, dice aquí. Y después de que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es nuestro Señor. El Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica y se la ciñó a sus lomos porque estaba desnudo. Ajá. Y me llama la atención. Sí, se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. A ver, ¿por qué te llamó la atención de todo esto? Que cuando él quería caminar sobre el mar para llegar a Jesús también, sí. Él tuvo miedo. Tuvo miedo y se hundió. Y le dijo, Señor, sálvame. Y ahora aquí se arroja al mar. Se arroja al mar. Y aquí no solamente se arroja al mar, sino que se pone la ropa. Y se ciñe. Se ciñe. Estaba desnudo. Sí. Y los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescado. Arrastraron la red repleta de pescado. Pues no se encontraban muy lejos de tierra, sino como a 100 metros, que son 200 codos. Son 200 codos. Y al llegar a tierra miraron unas brasas puestas con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, traigan de los peces que ahora han pescado. Sí, entonces cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego de carbones ardiendo con peces sobre él y un poco de pan. Entonces Simón Pedro subió y arrastró la red a la tierra, repleta de Estaba grandes pescados, 153. 1, 5 y 3, suman 9. Y aunque era tanto el peso, la red no se rompió. Y esto, el número 9 es el día de juicio, es el número de juicio. Sé que es lo que estaba yo comentando, que la función no solamente de nosotros es de comer, participar de esta Pascua del reino, con la comida que el Señor está trayendo, con la revelación y la realidad de lo que necesitamos. Él es Salvador. Y ellos necesitaban comer allí, estaba amaneciendo y Él estaba dando la comida. Y sino que también en este día también nosotros tenemos una función que hacer. Y esto es un juicio que Dios está trayendo para todo el mundo. El 12, ¿verdad? Sí. Ok, este es un nuevo alimento del Cordero, el Cordero revelado a nosotros. Este es el nuevo alimento de esta fiesta, de esta Pascua del Reino. Esta Pascua del Reino. Dice Yahshua, les dijo. Luego Jesús les dijo, vengan a desayunar.
Pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían Ellos que sabían que era nuestro Adón, que Señor. era el Señor. Acercándose pues Jesús tomó pan y unos pescados y los ofreció. Ok, noten que estaba amaneciendo ya estaba amaneciendo y están desayunando. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus Esta era la discípulos tercera ocasión que Jesús se manifestaba. después de haber resucitado entre los muertos. Ok, 3 es completo. Ok, 2 testimonios, ¿ve? Y 3 es testimonio completo. 3 es completo. Pues esta vez el Señor, pues ahí está revelado a través del libro de Juan las etapas de nuestra historia del cristianismo sobre la tierra. Y tenemos que darle gracias al Señor que estamos viviendo este amanecer con el Señor. Y simplemente pues vamos a confiar. Después de desayunar, ¿qué pasa? Que Yeshua le dijo a Kefa, Al Pedro, terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mi cordero. ok, aquí dice libera a mis ovejas. ¿Qué más? Le volvió a preguntar por segunda ocasión, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis carneros. Pastorea mis ovejas, dice en esta traducción. Y la tercera vez, Le volvió a decir por tercera ocasión, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció porque le había preguntado por le había tercera preguntado por tercera vez. ocasión, ¿me amas? Y le ¿Ven otra vez? contestó, Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Pacienta mis ovejas. Bueno, entonces después Jesús le dice, bueno, te digo, cuando eras joven tú te ponías tu propia ropa, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, tenderán tus manos y algún otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Dijo esto para indicar la clase de muerte de Kefa o de Pedro tendría para traer la gloria a Yahweh, a Jehová. Entonces Yeshua le dijo, sígueme. Es la mejor forma de morir y seguirlo. Sí, sígueme. Entonces en Juan 21:20 dice que Pedro volvió y vio al discípulo que Yahshua especialmente amaba y le seguía cerca, el que se había recostado a él durante la cena y había preguntado, ¿quién es el que te está traicionando? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Adón, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y Yahshua le dijo, si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Fíjense bien, por si acaso hay una idea de que diga, no, esto es algo que se está inventando. No, esto está escrito. Y si el Espíritu lo mandó a escribir, fíjense cómo está la connotación aquí. Por tanto, la voz se regó entre los hermanos que este discípulo, este talmid, no moriría. ¿No ves? Sin embargo, Yeshua no dijo que él no moriría, sino simplemente, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Es una duda. Eso es una cosa de él. Bien, este discípulo que está dando testimonio acerca de estas cosas y las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Bien, entonces nosotros vemos que realmente podemos vivir, bueno, ya la Pascua de salvación ya la vivimos todos nosotros. Y ninguno de nosotros necesitamos volver otra vez a recibir a Jesucristo. También la Pascua del cuerpo, como lo hemos vivido, eh, hemos estado tiempo participando con los hermanos, siendo alimentados, hemos crecido, hemos llegado a un punto donde realmente las cosas tienen que ponerse en el orden y tenemos nosotros que recibir que este es el orden de Dios, de los tiempos y las razones. Podemos vivir el reino de Jesucristo aquí en nuestros corazones, aquí en nuestra iglesia, el cuerpo local, y también puede expresarse a todo el mundo. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Y ese trabajo no puede ser fuera del séptimo día, que es el reposo, no puede ser fuera de comer al cordero, porque aún aquellas cosas que nosotros no podemos encontrar en la escritura, porque Dios nos la reveló, o simplemente le dijo, como en Apocalipsis, que dijo, no escriba eso, Juan, ¿no se recuerda? Sí. O sea, aún esas cosas que no están escritas, y que el mismo Señor dijo, no la escriba Juan,
esas son reveladas a nosotros. ¿Qué dijeron los 7 truenos? ¿Qué está escondido? ¿Cuál es el misterio del Cordero desde que Noé bajaron las aguas, de que Noé terminó desde que terminó el diluvio? ¿Cuál es el misterio que el mismo Abraham vivió, y es el mismo misterio que nosotros tenemos ahora revelándose? El misterio es el Cordero de Dios. Ahí está, dice en Apocalipsis 13, me parece, ¿sí? Donde dice que los hombres que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, esos adoraron la bestia, adoraron lo que es el hombre natural, lo que es el hombre físico, nada más. Dice, ellos no estaban inscritos de la fundación del mundo, donde el Cordero fue inmolado. O sea, nosotros tenemos un principio que no está eh, definido si nosotros no entramos en la revelación de Jesucristo. Tú puedes pensar o puedes recibir que, bueno, ¿desde cuándo, por qué yo vine a la tierra? Yo sé que el Señor me mandó, tú puedes pensar todo eso, pero pensar específicamente de que tú fuiste diseñado antes de la creación del mundo, en Cristo Jesús, en el Cordero que fue inmolado, y que eres parte de un libro de vida que el Cordero tiene, el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero, y que tú eres el libro de la vida. Ese libro está sellado, porque mientras yo tenga un padecimiento y tenga una necesidad espiritual, y ese sello no puede haber una salvación, ¿ves? Pues simplemente no estoy viviendo, experimentando la vida, porque la vida que hemos recibido es diferente, es una vida que está sobre la vida natural, es la vida sobre la muerte, y la vida sobre la muerte no es otra cosa que lo que se encuentra en el misterio del Cordero. Él es nuestro Salvador, pues este es el tiempo bueno para salvarnos, y el tiempo bueno para que también otros conozcan que pueden ser salvos también por este Cordero. El séptimo día es un día eterno, y nosotros pues en Él solamente podemos entender que así fuimos eternamente diseñados, traídos al mundo. Tenemos un principio y un final. El final nuestro no es con la muerte física, el final nuestro es con la destrucción de la muerte física, la destrucción de todos los enemigos que están en contra de que el plan de Dios se desarrolle. Esa es la revelación de la vida de Dios en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor. Las demás cosas, pues si tenemos preguntas, sabemos a quién preguntarse y sabemos quién nos puede contestar mucho más abundantemente que lo que fue esta meditación esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar estas cosas, y Señor, gracias por la escritura que hizo Moisés, la escritura que escribieron otras personas, por libros tan viejos como Job, por los profetas y también por los libros del Nuevo Testamento, por Apocalipsis. Y te damos gracias, Señor, porque tú respondes completamente a lo que es nuestra necesidad de este día. Gracias porque tú nos llamaste no para hace un siglo atrás ni para de aquí a 100 años adelante, sino para ahora, para que nosotros podamos ser testigos de lo que tú haces. Por eso estamos juntándonos en este monte maravilloso de Sión, bajo la sangre tuya y bajo el poder de todo, Señor, lo que tú has puesto en este reino espiritual, el reino que está en sesión en nuestros corazones. Y gracias, Padre, por este aviso, este anuncio de que esperamos que tú estremezcas de nuevo, no solamente la tierra, sino también los cielos. Y te damos gracias porque somos testigos de esto y queremos vivirlo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu amor, en Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor.